Israel, para que sea Él que continúe con el servicio. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse en este momento. Quiero darle la bienvenida a todos en esta hermosa mañana. Hay una muy buena asistencia, aunque hacen falta varios hermanos, pero el Señor tendrá cuidado de ellos, ¿verdad? Quiero darle la bienvenida a todos en el nombre glorioso de Jesucristo. Estamos ya en prácticamente casi el tercer domingo del mes de septiembre. Gloria al Señor. El primer domingo comenzó bien tempranito, fue el primero, ¿no? El 1 de septiembre fue el primer domingo. Así de que vamos sobre el tercer domingo. Felicito a los hermanos que han sido consistentes en la asistencia, porque eso atribuye al aprendizaje. Entonces aprendemos más, atesoramos más y llevamos el seguimiento del contexto de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Aleluya. Bueno, hermanos, quiero darle gracias al Señor también por el día de ayer que estuvimos en Maine. Hermana Mónica, hermano David, estuvimos por allá en Lewiston, cerca de South Portland, y estuvimos con los hermanos de Lewiston y tuvimos pues la exposición de la palabra del Señor en un parque, Kennedy Park, para ser más exacto. Y tuvimos por ahí una asistencia como de unos 18, hermano Jonathan, como 18 a 20 personas, ¿sí? Entonces, 20 habían, muy bien, ahí está el hermano Wilfredo, que nos acompañó, el hermano Jonathan, el hermano Enoch, la hermana Mabel, y bueno, mi familia, el hermano Rafael, gloria al Señor, y tuvimos un buen tiempo en la presencia del Señor, y quiero comentarles esto para que llevemos en oración Maine, porque Maine tiene mucha gente en necesidad también como New Hampshire, ¿sí? Entonces vamos a seguir orando por ellos, por los hermanos allá, para que el Señor los use a ellos, como también a los hermanos de Vermont, Manchester Center. Ahí tenemos una familia de 4 bautizados en el nombre de Jesús. Ahí está la iglesia ya, ¿sí? Entonces, estos hermanos están dejándose usar por el Señor, especialmente el hermano Israel, que es el padre, el esposo. Él está evangelizando, él está llevando también la palabra del Señor a las casas. Entonces él está trabajando y con ellos yo estoy todos los martes, con los hermanos de Maine, los hermanos de Vermont, todos los martes también les estoy dando el alimento de la palabra del Señor para que ellos estén fortalecidos en el Espíritu. Gloria a Dios. Oremos al Señor para que el Señor provea obreros para esas áreas, ¿sí? El Señor es el dueño de la mies y Jesucristo dice: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. No es justo que los hermanos viajen de tan lejos, ¿verdad? Aunque todo esfuerzo será bien recompensado. Todo esfuerzo, dice la palabra, que será recompensado. Y si oramos al Señor, el Señor va a proveer un obrero para instalarlo en esas regiones, y que el Señor nos ayude a nosotros también a orar por ellos, a aportar con nuestras ofrendas y diezmos para poderlos soportar, es decir, para que ellos tengan alimento, casa y se puedan dedicar a la predicación de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a orar al Señor en esta hora. Quería darles a conocer eso para que se lo lleven en su corazón y sigamos orando por el bienestar espiritual de los hermanos y por todos aquellos que van a ser salvos. Amén. Pónganse en pie y vamos a hacer una oración por los hermanos y
también por la obra del Señor en esos lugares para que el Señor continúe extendiendo su reino en todas esas regiones. Y vamos a orar por ellos, por esos lugares. También vamos a orar por nosotros en esta mañana para que nosotros tengamos un oído muy atento a la palabra del Señor. Le vamos a orar al Señor que nos ayude a ser sensibles, ¿sí? El problema del oído está en la sensibilidad. No hay sensibilidad en el corazón, entonces no hay un oído fino. Sí. Entonces oremos al Señor en esta hora. Los invito. Ustedes pueden comenzar la oración. Comience la oración poniéndose en las manos del Señor. En esta mañana, Señor, delante de tu presencia, hemos llegado, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. O sea, Señor, hablando. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana. Una vez más, Padre amado, por esta hermosa oportunidad que nos das, Señor, de poder estar en tu presencia, congregados, oh Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Te rogamos, Señor, por los hermanos en Maine, te rogamos por los hermanos en Vermont, te rogamos, Señor, por esos lugares donde hemos, Señor, compartido tu palabra. Hemos, Señor, aleluya, llevado, Señor, la palabra que salva, la palabra que convierte el alma. Y en esta hermosa mañana, Señor Jesús, te pedimos por obreros, Señor, levanta obreros, envía obreros, oh Dios, a esos lugares donde tu palabra se necesita ser predicada, Señor, donde nuestros hermanos se puedan congregar, donde tú puedas, Señor, añadir a los que han de ser salvos a tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por todos los hermanos en esta hermosa mañana, por todos los que están presentes, por aquellos que no pudieron llegar por alguna razón, Señor. Como siempre, Señor, sabemos que el que justifica eres tú, mi Dios, aleluya. Así es de que te rogamos por todos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, pueden sentarse en esta hora y por favor abran la Biblia en el libro de Éxodo. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 15, Éxodo 15, y vamos a leer el versículo 26. El versículo 26 para darle continuación a nuestro tema, aprendiendo a oír la voz de Dios. Aleluya. Y aquí en este hermoso texto, y hay muchos textos en la palabra del Señor, donde Dios habla al pueblo. Aleluya. Dios habla al pueblo y una de las cosas que Dios le pide al pueblo es oír y mirar, ¿verdad? Oír y mirar. Y entonces, después de que oímos atentamente, miramos atentamente, entonces nuestros pasos son enderezados. Caminamos rectamente delante del Señor. Y la Biblia, en uno de los proverbios, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y luego, miren tus ojos por mis caminos. Gloria al Señor. Entonces Dios está interesado en nuestra atención. Dios está interesado en que nosotros escuchemos su voz atentamente, atentamente. Gloria a Dios. Ya hemos aprendido durante estos días y a través de los hermanos que han predicado durante este mes de la diferencia entre oír y escuchar, de oír y prestar atención, ¿sí? Entonces, de ninguna manera nuestros oídos van a cerrarse a menos de que usted se ponga algo ahí y se cierre para caminar y no oír, ¿verdad? Pero nosotros caminamos, nosotros en donde nos movamos, vamos a oír. Nuestros oídos están oyendo. Pero
normalmente no estamos prestando atención a lo que está pasando, ¿verdad? A lo que se está diciendo, a lo que la gente está haciendo. Es más, aún viendo, en muchas ocasiones no miramos. Miramos que se hizo algo ahí, pero nunca supimos qué realmente fue lo que pasó. Entonces, miramos un grupo de personas, y esto me pasó a mí, no sé si a los hermanos, pero ayer en el parque donde estuvimos había otra reunión bastante grande, había una función, había gente ahí, bastante gente, la policía y todo eso. Y yo pasé al lado y miré personas con unas camisetas del mismo color y letras, pero no le presté atención a lo que decían. Así es de que hasta hoy yo le puedo decir, yo no supe qué estaba pasando ahí, porque yo no me paré a ver, leer y oír de qué se trataba. Entonces yo vi todo eso, vi el movimiento y parece que era algo importante porque la policía estaba por todos los lados, estaban dándole vuelta al parque a pie, en los carros, otros parados ahí y tenían bocinas grandes y hablaban. Pero como nosotros no íbamos a eso, entonces nosotros nos movimos al otro extremo del parque y allá armamos nuestra tienda y ahí sacamos las Biblias y ahí empezamos nosotros en el otro extremo. Ellos allá y nosotros allá. Entonces quiero usar esto como un ejemplo de que uno ve, oye, pero no está entendiendo qué realmente es lo que está oyendo o lo que está viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo sí nos damos cuenta? Y estamos hablando de la atención, de prestar atención. Debemos de pararnos. Y es lo que dice entonces el Señor a través de Jeremías, y hablábamos esto la semana pasada. Jeremías capítulo 6, versículo 16, usted lo sabe de memoria, donde Dios le dice al pueblo, paraos en los caminos. Primero le pide que se pare. Porque si usted se para, entonces usted va a ver, y hay algo importante, paraos en los caminos, ¿y qué dice? Mirad y preguntad por las sendas antiguas. Gloria al Señor. Entonces, si no nos paramos, ese paraos tiene que ver con el prestar atención para nosotros saber qué dirección llevamos. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Entonces nosotros no queremos pensar que nosotros estamos en la verdad, estamos en el camino correcto y nos llevemos la sorpresa al final que no era así, ¿verdad? Entonces la invitación es que nos paremos y que miremos. El mirar y el oír. Mire que esos dos sentidos como que van de la mano. Uno oye algo, ¿qué es lo primero que hace? Los ojos, ¿no? ¿Sí? El oído y los ojos van de la mano. Y si ve algo y no oye bien, entonces usted se acerca, porque si le interesa, se acerca. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Dios nos pide a nosotros que nosotros oigamos o escuchemos atentamente a su voz. Y volvemos entonces a Éxodo capítulo 15 y versículo 26. Dice la palabra del Señor, y dijo, si oyereis atentamente la voz de tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Ahí viene la promesa. Y nosotros podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué es que siempre nos va mal? ¿Verdad? ¿Por qué no nos salen las cosas bien? Aquí está la respuesta.
Gloria al Señor. Porque no hemos oído atentamente a la voz de Dios. No hemos hecho lo recto delante de sus ojos, porque no hemos dado oído a sus mandamientos. Hermanos, esto lo escribió el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dijo oidores olvidadizos. Uno se puede convertir en un oidor que no retiene nada, sino que pasa de largo. Pero entonces la palabra de Dios está interesada en quedarse en nosotros para nosotros recordar, para nosotros aprender, para nosotros aplicar cada día de nuestra vida la voluntad de Dios. Y dice la palabra, y diereis oído a sus mandamientos. Todos nosotros conocemos lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso llegamos a este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a Dios le agrada que su pueblo se congregue, que se junte, que haya armonía, que haya unidad, que nos fortalezcamos los unos a los otros. Gloria al Señor. A Dios le agrada todo eso. Pero entonces nosotros debemos de aprender y oír atentamente a la voz de Dios y prestarle atención a sus mandamientos, pero sobre de todo, dice la palabra que guardemos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. No dice Jehová el que te va a sanar. Y esto hay que tenerlo presente, hermanos, que nosotros tenemos un Dios que es nuestro sanador, es nuestro guardador. Gloria al Señor. Nosotros sabemos que Él nos sana de muchas enfermedades. Nosotros sabemos que Él nos guarda de muchos males. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, quien tiene cuidado de nosotros. Pero la palabra del Señor le habla al pueblo de Israel y le menciona las plagas, las enfermedades que Él envió a Egipto. Y hermanos, si esas plagas siguen todavía por acá, ¿cuánta enfermedad nueva ha salido? ¿Cuánta gente muere todos los días? Pero usted y yo estamos intactos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que nos guarda y nos sana. Debemos de creerlo porque es así, hermanos. Nosotros no clamamos a Dios en el día de la enfermedad únicamente y entonces Dios corre a sanarnos. No, Él nos ha venido sanando. Y a veces Él permite que llegue la enfermedad para que no se nos olvide que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro guardador, que Él es nuestro gran Dios. Aleluya. En Deuteronomios 28:1 le recuerda al pueblo y le dice de esta manera: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aleluya. Otra promesa, la exaltación, pero antes la palabra de Dios dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando sea tiempo. Entonces nosotros tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Y hermanos, la obediencia, yo veo que la obediencia es el elemento que produce como el fruto la humildad.
Si obedecemos a Dios, entonces nos vamos a humillar ante Él para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Es mejor, hermanos, obedecer a su voz que rebelarse, porque vea, de todos modos, los desobedientes serán humillados en su tiempo. ¿Sí? Entonces es mejor humillarnos delante de la presencia del Señor y hablamos de que rebelarse contra Dios es desobedecer. Desobedecer. Y nosotros somos un pueblo que hemos aprendido a obedecer a Dios, a obedecer sus mandamientos. Gloria al Señor. Y en el Salmo 106, del versículo 39 al 43, habla de esto. Y dice la palabra del Señor: así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra su pueblo y abominó su heredad, es decir, desechó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y los que los aborrecían se enseñorearon de ellos. Sus enemigos los oprimieron y cuando fueron quebrantados debajo de su mano. Y mire lo que dice la Biblia: muchas veces los libró, hablando de su pueblo Israel. Dios los libró muchas veces. Aleluya. Pero ellos se rebelaron ¿contra quién? Contra su consejo. ¿Cuál es el consejo de Dios? Lo que hemos venido leyendo en esta mañana. Aleluya. De darle oído a sus mandamientos, de guardar sus estatutos, de vivir en obediencia. Dice la palabra del Señor que el Señor los libró muchas veces, pero llegó un momento en que el Señor ya dijo: este pueblo ya no tiene como remedio, tengo que permitir que caiga en las manos de sus enemigos, de los que los desprecian. Aleluya. Y mire que Dios permite esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué dice que Él lo permite? Porque muchas veces los libró y ellos no prestaron atención a lo que Dios hacía por ellos. Pero ellos se rebelaron contra su consejo, contra su palabra, y fueron humillados a causa de ¿qué? De su iniquidad. Humillados a causa de su rebelión, de su pecado. Gloria al Señor. Y estas cosas han quedado escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros no nos rebelemos contra Dios, para que obedezcamos a Dios, para que aprendamos a amarnos los unos a los otros, hermanos, a comprendernos, aprendamos a vivir en armonía. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Y debemos de vivir conforme a la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Entonces la obediencia nos va a llevar a nosotros a ser exaltados. Y quiero leerles en Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Encontramos el testimonio de unos hermanos que estuvieron frente al peligro y se les prohibió. Gloria al Señor Jesús. Fueron cuestionados por su fe y por lo que ellos predicaban y por lo que había sucedido. La Biblia dice que ellos oraron por un hombre enfermo y fue sanado. Y eso ocasionó un alboroto en esa ciudad porque este había estado enfermo por 40 años. ¿Sí? Y dice que fueron llevados por los magistrados, el gobernador y por todos los sacerdotes y los interrogaron. Y les dijeron: ustedes
¿con qué autoridad o en qué nombre hacen esas cosas? Y ellos, aleluya, no se atemorizaron, sino permanecieron firmes. Y llamándolos, les intimidaron. Después de que ellos dijeron que ese hombre estaba andando y había recibido sanidad, fue por la fe que él tuvo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces ellos, viendo, dice la palabra del Señor, que lo que estaban diciendo era verdad y que el hombre que había recibido sanidad estaba sano. Ahí no había una forma de decir que ellos estaban inventando eso. Y viendo que todo el pueblo adoraba a Dios, entonces ellos conferenciaron y planearon mejor amenazarles, dejarles ir, pero no dejarles ir sin antes darles unas instrucciones específicas. ¿Cuáles fueron? Aleluya. En el versículo 18 leemos y dice, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Pero usted y yo sabemos de que estos hermanos, ellos estaban cumpliendo con el mandamiento que Jesucristo les había dado. Ellos recibieron el mandamiento de ir y de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y les dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y este hombre recibió sanidad por la fe en Cristo Jesús. Pero ellos entonces se dieron cuenta y les prohibieron. Oiga, hermano, que a ningún hombre, que en ninguna manera, en ninguna forma, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo siguiente dice la palabra de Dios: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mire la posición de estos hermanos. Ellos pusieron por delante la obediencia a Dios, así les hubiese costado la vida, porque a muchos los mataron. Bueno, finalmente a Pedro lo mataron y a todos los apóstoles los mataron, excepto el apóstol Juan, que murió de anciano, pero intentaron matarlo. Lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Eso es lo que dice la historia fuera de la Biblia. ¿Y cuál fue la sorpresa del emperador? El aceite no le hizo ningún daño a Juan. Y por no haberle hecho ningún daño a Juan, fue que lo mandó a la isla de Patmos, lo desterró allá, que se muriera allá, mas el emperador no sabía que era el plan de Dios que allá le iba a revelar el Apocalipsis, lo que tenemos ahora. Y al no morir allá, entonces con el tiempo lo sacaron. Y él volvió. Y usted lee la segunda carta de Juan, la tercera, donde él ya se identifica como el anciano. Ya ni siquiera dice yo Juan, apóstol de Jesucristo, no. El anciano ya está como que ya en sus últimas, ¿sí? Gloria al Señor. Pero estos hombres pusieron la obediencia a Dios primeramente y fueron prosperados y fueron librados. Y sí, murieron. Pero es que todo ser humano tiene que morir. Todos tenemos que morir. Y si hemos de morir por el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, debemos de morir con gran
gozo, porque no morimos, sino descansamos. Gloria al Señor. Y sigue diciendo el versículo siguiente. Aleluya. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Ellos vieron las maravillas de Dios, pero ellos oyeron el mandamiento que está en los primeros 3 libros del Nuevo Testamento. Ellos oyeron la gran comisión, prestaron atención a Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Jesucristo les abrió el entendimiento. Y eso es importante, hermanos. A veces oímos y no entendemos porque nuestro entendimiento está cerrado. A veces no queremos oír. Pero el que abre el entendimiento está con nosotros, en la iglesia. Y le podemos pedir al Señor en esta mañana que abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Y si comprendemos las Escrituras, entonces vamos a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Ellos lo hicieron. Miren lo que ellos dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quiere decir de que estos varones sí prestaron atención al Señor Jesucristo cuando les habló, cuando los comisionó. Ellos sabían con exactitud lo que tenían que hacer. Mire, que ellos primeramente, cuando Jesús les dijo: ustedes se me quedan en Jerusalén primero, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Si no hubieran prestado atención, ¿qué hubieran hecho ellos? Ellos se van para otro lado. ¿Pero qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén y se fueron a un lugar que la Biblia lo describe como aposento alto. Y en ese lugar dice la Biblia que estaban todos juntos, unánimes, y perseveraban en la oración y en la palabra de Dios. Hasta que llegó la promesa que Jesucristo les dijo. Gloria al Señor. Entonces les dice el Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted lee la Biblia. Ellos prestaron atención, se quedaron. Y como se quedaron, fueron llenos con el poder del Espíritu Santo y comenzaron a predicar ahí, porque eso fue justo después del momento. Mire que la multitud de gente, ellos vieron o oyeron un alboroto y no entendieron, pero se acercaron. Y cuando se acercaron, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicarles el Evangelio de Jesucristo. Y dice la Biblia que se bautizaron ese día como 3,000 personas. Mire cómo comenzó la iglesia. Como con 120 que obedecieron al Señor. Porque la Biblia dice que el Señor se le apareció como a 500 hermanos y a los 12 apóstoles, incluyendo al sustituto, ¿sí?, de Judas. Porque ustedes saben que Judas se quitó la vida. Pero ¿cuántos se quedaron a esperar la promesa? Como 120. Aleluya. Y esos como 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y con esos el Señor comenzó, aleluya, la obra de la salvación a través de los 12 apóstoles y de los que fue añadiendo. Porque luego más adelante en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6 y 7, encontramos ya que hay necesidad de unos diáconos. Y entre esos diáconos salen unos evangelistas. Felipe, que Dios lo usó grandemente en Samaria. Porque Samaria recibió el evangelio fue por la predicación de Felipe. Y Felipe no el apóstol, sino el diácono, el evangelista. Gloria al Señor. Y luego vemos más adelante en el capítulo 7 a Esteban, uno de los que habían sido elegidos para ayudar.
¿sí? Entonces el Señor fue levantando hombres que creyeron, que sintieron la carga por las almas, gloria al Señor, y obedecieron al Señor y entregaron su tiempo y dejaron sus casas y se fueron, gloria al Señor, a predicar el evangelio glorioso del Señor. Aleluya. ¿Por qué creyó Samaria? Porque Felipe les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y ese debe de ser nuestro mensaje. Cristocéntrico. Ningún mensaje, ninguna evangelización, hermanos, que hagamos puede ir sin Cristo. Porque hay mucha evangelización hoy día. Y no quiero tomarme el tiempo. En otra ocasión les voy a contar esta experiencia. Solo quiero decirles como 2, 3 palabras sobre de esto. En otra ocasión les voy a contar. Se me acercó un joven a mí a evangelizarme. ¿Y sabe qué fue lo que me presentó de entrada? El sábado. ¿Usted sabe quiénes predican el sábado? Muy bien. Hay algunas organizaciones que se denominan sabáticos, adventistas, y para ellos el sábado es sagradísimo. Y este joven me empezó a enseñar lo del sábado y de la importancia del sábado. Y yo lo escuché y luego le empecé a enseñar sobre el sábado y le presenté a Jesucristo. No, el hombre, en otra ocasión le cuento todo, pero el hombre, tuvimos como unos 10 minutos. Y el hombre quedó, y ni le dije que era pastor, porque entonces se hubiera asustado quizá. Pero me dijo, no, tú tienes mucho conocimiento de eso. Le dije, no, es que el sábado, la Biblia dice que fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del sábado. Y tú adoras al sábado en lugar de adorar al que hizo el sábado. A mí me dio tristeza al final porque son personas que andan predicando otra cosa en lugar de predicar a Cristo. ¿A quién predicaba Felipe? ¿Predicaba un día de reposo? ¿Predicaba un sábado? No, predicaba a Cristo. Léase Hechos de los Apóstoles y usted va a encontrar ahí en ese único libro de historia aproximadamente 30 años de historia de la iglesia y no va a encontrar que ellos predicaban otra cosa. Predicaban a Jesús crucificado pero resucitado al tercer día. Lo predicaban como el único y verdadero Dios. Aleluya. Y es ahí donde encontramos el hermosísimo texto de aquí en el mismo capítulo 4, versículo 12, lo que Pedro dice a los religiosos de ese momento y les dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro sabía que solamente en Jesús porque Jesús se lo había revelado a él. Aleluya. Lucas, capítulo 24 y vamos a leer del versículo para que veamos el contexto y por qué el apóstol Pedro tiene la seguridad de lo que está diciendo. Gloria al Señor. Lucas capítulo 24 y el versículo 45. Después que les abrió el entendimiento, dice la palabra del Señor, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Preste atención y reciba revelación en esta mañana. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué dice el 47? Y que se predicase, ¿en qué? En su
nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Aleluya. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire, por eso Pedro en el capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro. Eso no se lo contó nadie, no se lo contó nadie a Pedro, se lo dijo el mismo Señor Jesucristo a él y a todos los discípulos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Hermanos, si usted no predica a Jesucristo, las personas se pueden convertir a una religión. Se pueden volver religiosos. Pero no reciben ni arrepentimiento, mucho menos perdón de pecados. Y aquí el punto más importante es que haya un arrepentimiento genuino y que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Aleluya. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay salvación. El ángel le dijo a José, y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Juan el Bautista dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es de que nuestra evangelización debe de ser cristocéntrica. Tiene que estar Jesús ahí. Si usted se quiere identificar primero como cristiano, está bien hacerlo. Soy cristiano. Soy portador de buenas noticias. Te presento a Jesucristo como la solución para todo tu problema con Dios, porque el problema del hombre está con Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que es mejor prestar atención a Dios, es mejor obedecer a Dios. Porque si nosotros no obedecemos a Dios, entonces, hermanos, nos va a ir muy mal. Gloria al Señor. Seremos humillados y no por Dios, sino por nuestros enemigos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 9. Pedro le recuerda a los jóvenes y a los ancianos que sean humildes y sumisos unos a otros y sobre todo que se vistan de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Aleluya. Leemos todos. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Le habla la Biblia a los jóvenes. Los ancianos. En este caso, en este contexto, no son los ancianos como mi hermana Edith está hablando de los ancianos de la iglesia, de los dirigentes. Al pastor se le llamaba anciano también. ¿Sí? A los líderes, la iglesia, las diferentes congregaciones tienen un pastor normalmente, tienen un líder de jóvenes, un líder de varones, un líder de damas, ¿sí o no? Tienen un líder de escuela dominical, tienen maestros. Esos son los ancianos, los que Dios ha puesto en las diferentes congregaciones, y a los jóvenes se les solicita que sean ¿qué? Sumisos. ¿Qué significa sumisos? Significa de sujetos, perdón, que sean obedientes, que presten atención, que escuchen, que sigan las instrucciones. Que por cierto, cada anciano debe de instruir con la palabra de Dios. Y no instruir con lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. No. Puede tener un buen sentir y lo puede aplicar, pero antes debe de cerciorarse o asegurarse de que ese sentir está dentro del contexto de la palabra de Dios, para tener la seguridad de que sí es Dios quien está produciendo ese sentir en su corazón. Porque ese es otro problema que hay, hermanos, y tengamos cuidado. Hay muchos que tienen un sensor especial de parte de Dios. Muchos dicen, es que yo sentí.
Y lo dicen de parte de Dios. Dicen, es que Dios me habló. Y es que Dios aquí, Dios allá. Y le dicen cosas, hermanos, que ni siquiera tienen que ver con la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Pero a los jóvenes se les solicita, se les pide que sean sujetos a los ancianos. Y luego le habla en general a todos. Y todos sumisos unos a otros. Debemos de respetarnos los unos a los otros. Debemos de escucharnos. Jóvenes, no todo lo que los maestros les dicen sea sí, sí, sí. Si ustedes sienten que como que no cuadra algo, pregunten. Acuérdense que yo les he enseñado acá, pregunten. Maestra, maestro, o como le llamamos acá, hermana, hermano. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiso decir con esto? ¿Para qué? Para que usted salga de su clase edificado y con una enseñanza clara. Que no haya ninguna confusión. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces tenemos que ser sumisos unos a otros, sometidos unos a otros, pero hay una sugerencia que eso la debemos de buscar nosotros todos los días. Y es que debemos nosotros de vestirnos, o más bien dicho, revestirnos, porque ya estamos vestidos de humildad. ¿Sabe cuándo nos vestimos de humildad? Cuando rendimos nuestra vida al Señor. Porque si no nos hubiéramos vestidos de humildad, entonces el Señor no nos hubiera salvado. Porque a un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. El día que reconocimos que sí éramos pecadores, el día que reconocimos de que nosotros necesitábamos nuestra salvación. Claro, no fue un asunto nuestro solo, porque era el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Y la humildad es fruto del Espíritu Santo. Ahora, a muchos se nos ha olvidado y como que nos estamos como levantando un poco, ¿no? Yo soy el líder. No, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el pastor. Entonces, me aplica a mí que me revista de humildad. Eso es lo que quiere decir, revístanse de humildad. Vuelvan otra vez a bajarse. Gloria al Señor. ¿Por qué? El apóstol Pedro nos aconseja por qué debemos de practicar la humildad y ser humildes. Aleluya. No debemos nosotros de tener un alto concepto del que debemos de tener de sí mismos, sino ver a los demás como superiores a nosotros. Amén. Entonces él dice que es mejor revestirse de humildad porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es mejor estar llenos de gracia. Aleluya. Que recibir la reprensión de Dios, que recibir esa reprensión de Dios. Aleluya. Y el versículo 6 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aleluya. Debemos entonces humillarnos delante del Señor. Si la palabra lo dice, hermanos, debemos de obedecer. Pero eso sí, si prestamos atención, ¿verdad? Si oímos atentamente al mandamiento, porque estos son mandamientos, gloria al Señor. Y la palabra de Dios es santa, sana, solamente quiere nuestro bienestar. Y si hay algo que lo impida, ahora bien dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Versículo 7. Gloria al Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Solo uno tiene cuidado de vosotros. Ahora bien, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya.
El enemigo está acechando. El enemigo no te puede tocar, pero sí te puede distraer. Te puede hacer que desobedezcas. Él es experto en distracción. Él es experto en engañar. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso la Biblia, cuando muestra el tribunal de Cristo y cuando muestra el tribunal, el juicio en el gran trono blanco, usted puede leerlo y usted ve al hombre solo, sin el diablo. Porque es que si el diablo fuera el culpable, ¿por qué Dios va a traer a juicio al hombre? Debería traer al diablo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerda cuando Dios trajo juicio en el jardín del Edén? Le trajo juicio a Adán, lo juzgó. Luego a Eva, la juzgó. Pero ahí estaba la serpiente también. No la dejó pasar por alto. ¿Sí? Entonces juzgó a la serpiente también. Pero en el gran juicio yo no veo a Satanás ahí. Yo no veo. Simplemente Dios dice en su palabra que los hombres fueron juzgados por las cosas que estaban en los libros. Hermanos, el hombre ha aprendido a acusar al diablo por todo. Y él no se responsabiliza de un solo acto. Él no se responsabiliza. Es que el diablo. Y es que me tentó el diablo. Imagínese usted que el diablo lo tentó. Pero la Biblia dice que cada uno de su concupiscencia, cada uno de sí mismo, es tentado y es atraído. ¿Sí? Aleluya. Y cuando el pecado es consumado, dice, llega la muerte. Así es que tengamos cuidado. El enemigo puede distraernos, él puede poner cosas alrededor para que nosotros veamos a otro lado, pero el Señor en esta mañana nos está diciendo que lo veamos a él y que le prestemos atención a él. Aleluya. Así es de que sin duda alguna, el prestar atención y obedecer al evangelio de verdad tiene su recompensa, y ahí es donde nosotros estamos apuntando. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 21. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos: hermanos, sed imitadores de mí. ¿Y qué más dice? Y presten atención. ¿A quiénes? A los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Aleluya. Porque muchos andan por ahí de quienes les hablaba muchas veces. Y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Aleluya. Su Dios es su estómago. Su gloria se halla en su vergüenza, y piensan solamente en lo terrenal, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Aleluya. En esta porción el apóstol le habla a la iglesia y él dice: sean imitadores de mí, pero le agrega: y presten atención a los que así se conducen. Él está haciendo énfasis en un carácter cristiano.
Porque hay mucha gente que se denomina cristiana, pero tienen un testimonio fuera del contexto cristiano. Y mucha gente sigue a esa gente. ¿Sí? Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de prestar atención. Y pone, por ejemplo, y Él se pone, por ejemplo, y dice, y vean, presten atención a los que se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Es decir, nosotros debemos de seguir el ejemplo de Pablo, de Pedro, de Juan. Esos son los ejemplos genuinos. Y si el pastor se conduce como se conducía Pablo y Juan, pues sigamos el ejemplo de Juan. Eso es lo que está diciendo él aquí. Que si el líder de varones se comporta igual que el pastor, y el pastor igual a Pablo y Pablo igual a Cristo, porque él es el que dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí? Entonces nos hace un reto, nos reta a abrir bien los ojos, a oír bien, gloria al Señor, para conocer el carácter cristiano de cada siervo del Señor. Aleluya. Porque hermanos, esto es muy importante, porque podemos encontrarnos oyendo o siguiendo fábulas, historias de personas que no han sido comisionados por Dios mismo para ejercer este trabajo glorioso. Debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Gloria al Señor. De aquellos que nos quieren meter cosas en la cabeza. Leamos la Biblia. Veamos la actitud que ellos tienen para prestarles atención o no prestarles atención. Porque muchas veces ellos son gente que se ha rebelado contra Dios y con las autoridades que Dios ha establecido en las iglesias. Pero cada persona justifica sus actos. Y hasta el día de hoy yo no conozco una persona que me haya dicho, pastor, mi error, mi problema, yo me metí en eso. Todo el mundo tiene una excusa y tiene a quién acusar. Yo no sé si usted ha oído o conoce algunos de esos, pero todos, no conozco yo uno que me haya dicho, pastor, yo realmente, imagínense que hay quienes han dicho que no se dieron ni cuenta cómo fue que cayeron en el pecado. Cuando sentí, pastor, ya había caído, ya pasó. Imagínense cuando sentí. Hermano, eso no es de la noche a la mañana. Eso se viene trabajando, miren, en el corazón. Cuando uno viene a caer en pecado, cuando uno viene a rebelarse contra Dios, contra las autoridades que Dios ha establecido, es porque ya lo ha venido maquinando en su corazón. Ya ha venido hablando del pastor ya por allá. No estoy de acuerdo con lo que el pastor dice, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso. Y se va alimentando el corazón y se va revelando y revelando, en lugar de venir con el pastor a decirle, pastor, explíqueme eso. Y terminan apartándose, yéndose. Y no estoy hablando de esta iglesia, esto sucede en todas las iglesias. Y se van y después se ponen a hablar y empiezan a justificar su vida. Lo justifican de acuerdo a sus pensamientos. Gloria al Señor. Y mucha gente lo sigue porque así es como se han hecho iglesias nuevas. No, yo no estoy de acuerdo porque es que debe de ser así. Entonces ya hay 2, 3 familias. Dice, yo tampoco estoy de acuerdo. Y se empiezan a juntar y empiezan a hacer cultos. Y ya le ponen un nuevo nombre. Hay una nueva iglesia. Una nueva iglesia de familias rebeladas contra Dios y contra las autoridades que Él estableció. Y se fueron peleados y hasta el día de hoy están peleados. ¿Qué comunión de Dios hay ahí? Debemos de tener cuidado en eso. Mucho cuidado. Y es lo que la palabra de Dios nos está hablando. Y dice, hermanos, sean imitadores de mí.
y presten atención a los que así se conducen. Habla de prestar atención. No podemos seguir cualquier cosa. No deberíamos de meternos en cualquier lugar. Porque el fin de ellos, mire lo que dice, el fin de ellos será la perdición de su Dios. Será la perdición. Su Dios es su estómago. ¿Cómo se come eso, pastor? ¿Cómo así que su Dios es su estómago? Lo que está diciendo es de que ellos se preocupan solo por lo que van a recibir de ustedes, por la economía. Que no les importa su vida. Ellos quieren vivir bien, quieren comer bien. Aleluya. Y ellos se preocupan más bien por ellos. Ellos son más importantes que el pueblo del Señor. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Su gloria se halla en su vergüenza. Y piensan solamente en ¿qué? En lo terrenal. En lo terrenal. Ellos solamente piensan en eso. Gloria al Señor. Pero ¿dónde está nuestra ciudadanía en comparación a ellos? Está en los cielos. En los cielos. Allá está nuestra ciudadanía. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y qué más dice? De donde también esperamos ardientemente al Salvador. ¿Cuántos sienten eso en su corazón de que yo cada vez que veo al cielo, veo al firmamento, yo me imagino ya como ver al Señor? Yo me quedo viendo y miro para todos lados. ¿Será que en este momento ahora el Señor aparece? ¿Por qué? Porque yo sí siento ese deseo de estar con el Señor por siempre y para siempre. Vivir esa vida por la eternidad. Que haya ese ardor, ese calor en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quién es el Salvador? Se llama Jesus Christ. Jesús. Aleluya. Jesucristo. Y mire quién es el que va a transformar nuestro cuerpo. Es Jesús. Es Jesús. Él. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para sujetar todas las cosas. Y como Él tiene poder para sujetar todas las cosas, entonces Él tiene el poder para transformar, gloria al Señor, el cuerpo de humillación. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria. ¿Se acuerdan ustedes cuando Él resucitó? Nadie lo conocía. Tenía un cuerpo glorificado. A Tomás le enseñó las manos. El Señor hizo un milagro ahí que le viera las manos. ¿Sí? Porque Tomás dijo, si yo no veo los agujeros y si yo no veo su costado. Pero el resto no vio eso. Partió el pan. Yo no creo que él se puso guantes como hacemos nosotros, que nos ponemos guantes para servir la comida. Partió el pan, repartió la comida, les dio. Ellos pudieron haber visto sus manos, pero no las vieron. Tenía un cuerpo glorificado. Dice la Biblia que Él fue molido por nuestros pecados. Y según la historia, dice que le dieron, pero le dieron con látigo. Y esos látigos eran de 3 puntas, tenían aceros en las puntas y tenían unos anzuelos todavía en las puntas, que cuando pegaban, jalaban y, hermano, su carne, su piel. Que le pongan que le pinchen el cerebro a usted solo con una espina, a ver cómo se le pone así, mire. ¿O no? ¿No se le va a inflamar? Claro que se le va a inflamar. Ahora, que le pongan una corona de espinas, que son muchas espinas que se le metieron en el cráneo. ¿Cómo tenía él su cabeza? Para mí era una bola. Su rostro. Es más, la Biblia dice que no había parecer en él. Estaba como desfigurado. Cuando él resucitó, ¿cómo estaba su rostro? Bien, ahí no había hinchazón, ahí no había nada de eso. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.
Y eso mismo hará con nosotros. Hermanos, ahora nos vemos en el espejo y nos afligimos. Ay, Dios mío, ya tengo ya son 60 años, 65, ya poco me queda, hermano. Cuando el Señor lo resucite, ni arruguitas, ni canas, hermano, nada de eso, porque es un cuerpo angelical. Nosotros no vamos a ser resucitados así como con cuerpos de seres humanos, porque ya no se necesitan. Gloria al Señor. Dice el Señor Jesucristo que seremos semejantes a los ángeles. No que seremos ángeles, sino semejantes. Termino con esto. Gloria al Señor. Aleluya. La obediencia es el elemento que da por resultado la humildad y el sometimiento a Dios. Es mejor obedecer su voz que rebelarse, porque de todos modos los desobedientes serán humillados en su tiempo. Aleluya. Lucas 14:11, y se puede ir poniendo en pie para que se estire y ya se sienta cómodo. Dice la palabra de Dios, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. Cualquiera que se enaltece será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Será enaltecido. Gloria al Señor. Así es de que es mejor que humillarse. Es mejor humillarse. Para que el Señor lo enaltezca cuando sea tiempo. Gloria al Señor. No nos pongamos del tú al tú con el mundo, no nos pongamos del mismo nivel. Si nos humillan, está bien que nos humillen, pero esa humillación nuestra será transformada en gloria. Aleluya. Aprendamos, hermanos, a soportar, aprendamos aprendamos paciencia, porque la paciencia, ¿verdad?, es la que a veces nos hace falta y es la que nos hace contestar, es la que nos hace hablar fuerte. No, es que y a veces nos escudamos diciendo, es que así es mi carácter, así soy yo. Y a veces hasta mamá traemos, es que mamá era así, o papá. Y como mi papá era así, es así, yo también. Yo saqué a él, yo salí como él. Y uno lo dice como con mucho orgullo, ¿no? Pero te tengo una noticia. Tú eres tú y tu papá es tu papá. Y a través de Ezequiel, el profeta Ezequiel, Dios le dice al pueblo, el padre no llevará el pecado del hijo y el hijo tampoco llevará el pecado del padre, sino cada uno será juzgado conforme a sus obras. Así es que preocúpate por ti. Sé mejor persona, sé mejor cristiano. Edifica con tus palabras y no destruyas con tus palabras. Pablo le dice a los efesios, ninguna palabra corrupta salga de vuestras bocas, sino la necesaria, la que edifica. ¿Sí? Seamos de bendición para los hermanos. Seamos de bendición para nuestros hijos. Seamos de bendición para todos. Ayudémonos los unos a los otros. Ayudarnos significa edificarnos. Como dice la palabra ahí, sometámonos los unos a los otros y, hermanos, seamos buenos cristianos. Obedezcamos al Señor. Escuchemos la voz del Señor. Aleluya. Y si el Señor nos habla un poco fuerte, digámosle, Señor, amén. Porque cuando uno le pegan donde más le duele, Dios mío, hasta el sueño se le va, ¿no? Pero el Señor nos ayude. El Señor nos siga ayudando, porque hasta el día de hoy Él nos ha ayudado. Por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado. ¿Y cuánto nos falta, hermana Marina? Nos falta mucho. Pero como estamos en el Señor, también podríamos decir nosotros, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Verdad? Gloria al Señor. Amén. En el nombre de Jesús lo vamos a lograr y vamos a llegar hasta nuestra meta final. Métase eso en la cabeza. No pierda su salvación por una tontería, por cosas que no valen la pena.
Enfóquese en Cristo. Dice el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es el perfecto. Aleluya. Todos nosotros estamos siendo todavía perfeccionados. Y usted va a ver cositas en mí todavía. Pero no me juzgue por eso. Ayúdeme. Ore por mí. Gloria al Señor. Porque Dios no nos ha puesto como jueces. Porque tenemos un juez que juzga justamente. Aleluya. Entonces ayudémonos y avancemos. Crezcamos en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. Y le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por su palabra que nos ha edificado en gran manera. Levanta la oración en esta hora y le pido al hermano Josué que pase al piano y a la hermana Gladys que me vaya buscando ese cántico que dice renuévame. Yo creo que la iglesia lo sabe y le podemos decir al Señor que nos renueve, que nos restaure. Gloria al Señor. Y que el Señor siga perfeccionando su obra en nosotros. Aleluya. Vamos a cantar y luego oramos. Vamos a cantar. Vamos a decirle estas palabras al Señor.